¿Cuánto es el sueldo medio que puede tener un enfermero o una enfermera aquí en Suiza? Tú negocias tu salario, ¿no? Pero más o menos son entre 6.300 y 7.000 y pico, diría yo. Un mes antes de venirme a Suiza, yo me preparé online con un profesor que hablaba inglés a aprender alemán. O sea, yo me vine con lo básico, basiquísimo. Uno no puede llegar aquí y esperar que así de la nada le va a salir trabajo. O sea, porque yo empecé como muy de lo bajo. O sea, incluso estuve lavando hasta platos en la máquina y metiendo los platos y todo. Y a sacarme el examen, y ahí ya aprobé. Y una vez ya tuve mi papel, enseguida lo presenté en mi empresa, negociamos el sueldo, evidentemente, y me consideraron desde el principio de ese mes como enfermera ya. ¿Cómo te sentías tú como enfermera en España? Yo durante 2 años estuve trabajando un mes, nada máximo que estuve trabajando en esos 2 años fueron 6 meses. ¿Cómo esperan que tú generes experiencia si no te están dando la posibilidad de trabajar? Una de las cosas, la frase maravillosa que se escucha muchísimo en España a la enfermera, el que venga y te digan, es que yo pago tu sueldo, es que amigo, tú pagas mi sueldo y yo también me pago a mí misma mi sueldo. Ese tipo de cositas que hacen la diferencia. Aquí el ciudadano es muy consciente de lo que cuesta el sistema sanitario. Bienvenidos a otro podcast. Hoy está con nosotros Aisa, la primera enfermera que traemos al canal. Nos hace muchísima ilusión, nos la habéis pedido un montón. Así que Aisa, bienvenida. Hola chicos, gracias por invitarme. La verdad que es un honor para mí estar acá. Así que con mucha ilusión. Muchas gracias. Bueno. Sé que este podcast va a ayudar a muchas enfermeras y enfermeros en España. Va a ser una bomba, yo creo, este podcast. Así que nada, pues lo primero que hacemos siempre es que el invitado se presente. ¿Quién es Aisa? ¿Qué te hizo emigrar a Suiza? ¿Y qué haces por aquí? Bueno, pues como bien has dicho, mi nombre es Aisa, tengo 33 años y estudié enfermería en Madrid, en la Autónoma de Madrid. Acabé en el 2015. Y bueno, estuve trabajando en grandes hospitales públicos durante 7, 8 años, saltando de contrato en contrato, como toda enfermera que estudia en España. Y después de la pandemia y toda esta situación caótica de los últimos 2020, 21, 22, yo me encontraba en una situación o sea, me encontraba desbordada de estrés. Estaba trabajando 100% en un público, trabajaba otro 50% en un privado, luego también estuve trabajando como enfermera medio freelance, o sea, como entregada a la enfermería, ¿no? Para poder tener un ingreso un poquito más para ahorrar. Y me vi con esta situación de decir, ¿qué pasa con mi vida? O sea, sí soy enfermera, pero ¿qué pasa con mi vida? También veía que la atención de los pacientes hacia el profesional cada vez era más agresivo, más descuidado, como si tú tuvieras que estar ahí porque sí, porque eres la enfermera y porque les tienes que atender. Y es como, ya, pero no me merezco las faltas de respeto, no me merezco que se me agreda, no me merezco que se me insulte. Y luego desde la posición del sistema, el hecho de tener un contrato de 6 meses, de verano, esto no me daba absolutamente ninguna estabilidad, ¿no? Entonces al final yo estaba con esta idea de decir, bueno, ¿y si me voy? Entonces mi idea principal en el 2022, que se me acababa justo el contrato, yo decía, es que yo no sé si justo había sido una posición, estaba casi segura que iban a entrar plazas, entonces digo, es que seguro que nos vamos a ir a la calle aquí, la mitad de la plantilla. Y digo, ¿qué hago? Y me planteé, dije, me voy a Australia, ahí vida de surfera, a trabajar de enfermera y a vivir al lado de la playa. Y para la convalidación era un C1, y además que a mí me gusta estar cerca de mi familia y son muchas horas de vuelo tal, y pensándolo así dije, no lo sé yo creo que esto no puedo. Y en 2022, en febrero, vine a visitar a familia aquí en Zurich y me lo tiraron así como diciendo, ¿y si te planteas venir a Zurich, a Suiza, ¿no? Aquí se necesitan enfermeras, necesitas un B2 de alemán, empiezas a estudiar un idioma de cero, ¿por qué no? Yo dije, ¿por qué no? Y ahí fue cuando empecé a mirarlo todo y dije, pues me voy. Pues me lanzo. No tenía ni papa de alemán, ni papa. Me acuerdo que un mes antes de venirme a Suiza, yo me preparé online con un profesor que hablaba inglés a aprender alemán. O sea, yo me vine con lo básico, basiquísimo.
Pero yo aquí acabé mi contrato, yo dije, bueno, pues yo aquí me voy, pues muchas gracias por todo. Y en julio estaba aquí. Y mi idea era como en plan estudiar intensivo alemán y con mis ahorros sobrevivir y luego hacer el examen y empezar a trabajar de enfermera. Claro, alemán requiere tiempo y mucha paciencia. No es que tú haces 3 meses de intensivo y ya te sacas el B2 así... Que sí, que hay técnicas para sacarse el examen. Pero... Vamos a ir por partes. Perdón, que yo aquí voy... No. Yo estaba encantado escuchando y digo, madre... Espera, antes de continuar con el podcast, tenemos algo que decirte. Hemos creado un grupo reducido de personas a las cuales vamos a formarles en el alemán, vamos a ayudarles con la homologación y lo mejor de todo, vamos a conseguirles trabajo aquí, en Suiza. Este grupo de personas está dirigido exclusivamente para fisioterapeutas, médicos especialistas y enfermeros que tengan el pasaporte europeo. Aquí abajo en la descripción os dejaremos el enlace de inscripción. Las plazas son limitadas y el proceso de selección se cerrará el 11 de agosto de 2025. Ahora sí, podéis continuar con el podcast. 100%, pero me gustaría primero tocar las etapas de cuando estuviste en España. Sí. Para los que no se hayan dado cuenta, tú eres argentina, por tu acento sí, claro. se verá, pero... me faltó, nacida en Argentina, claro, pero mudada a Madrid. ¿Estudiaste en España la carrera universitaria sí. o lo hiciste en Argentina? Sí, me mudé, o sea, con la familia con 16 años a Madrid y ahí hice pues mi bachillerato y hice mi selectividad y entré en la carrera, hice mis 4 años de universidad. Claro. Y pues acabé mi carrera. Una pregunta que se hará a muchísima gente, al final, siendo argentina, ¿cómo has conseguido trabajar tanto en España como en Suiza? Porque tengo pasaporte europeo. Claro, al final eso cambia mucho todo el juego, yo creo. Sí. Te abre muchas puertas. Sí. O sea, al final mi familia pudimos trasladarnos de Argentina a Madrid porque mi padre tenía pasaporte europeo y al final eso claro. nos junta a toda la familia y toda la familia nos pudimos trasladar. Has comentado al final tu paso por España, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo te sentías tú como enfermera en España? A ver, la carrera con muchísima ilusión. O sea, a mí la carrera me flipó, fueron 4 años maravillosos y creo que es una de las profesiones más bonitas que se pueden estudiar, ¿no? Los primeros años igual, con muchísima ilusión, a mí me flipaba, pero claro, yo durante 2 años estuve trabajando 1 mes, luego nada, luego 2 meses, luego lo máximo que estuve trabajando en esos 2 años fueron 6 meses. 3 meses en verano, o sea, muy así, muy esporádico, y siempre a la espera del teléfono. O sea, siempre con esa inseguridad, ¿me llamarán? ¿No me llamarán? Si no coges el teléfono, esta amenaza de es que si no lo coges te penalizan y si no lo aceptas te penalizan y tal. Y es como, tío, pero es que vamos a ver, si yo vivo, no sé, te quiero decir... en una punta de Madrid, ya tú me mandas a un hospital que a mucha gente le pasa, en un hospital de la otra punta de Madrid, ¿qué hago? ¿Te digo que sí? Cuando no tengo cómo ir, o sea, estas cosas que eran como... O sea, que no tienen sentido. Siguen todavía, que no sé por qué todavía no se cambian, que no tienen sentido. Claro. ¿No? Igual que los puntos. O sea, a ti te llaman una bolsa y te dicen, bueno, sí, tú acabas la carrera con 0 puntos y a ti no te llama ni Peter porque no tienes puntos. ¿Cómo esperan que tú generes experiencia si no te están dando la posibilidad de trabajar? Y tus experiencias durante 2 años van a ser pues esos 3 meses de verano y 1 mes random en Navidades, cubriendo vacaciones, O sea, genera muchísimo estrés, muchísima inestabilidad y al final no te permite a ti sentirte segura en el trabajo, ¿no? Y luego es eso, que tú eres enfermera para neuro, para gastro, para para digestivo, para cardio, hemato, o sea... ¿Cómo le llamabas tú a ese tipo de enfermería? Porque yo lo que me he dado cuenta trabajando aquí en Suiza como enfermera es que la enfermera española es una enfermera de guerra. Vale para todo. O sea, es que vale para todo. Nos yo creo que enseñan a ser muy resolutivos. Como la cultura española, ¿no? De, bueno, ya veremos, tú vas ahí y luego ya veremos cómo lo solucionamos, ¿no? Parece que vales para todo y al final pues la enfermería es un campo en el que se requiere especialidades, ¿no? Como toda rama sanitaria, ¿no? No puedes saber todo porque es imposible y porque no vas a atender al paciente de la manera que toca, ¿no? Y la especialidad es algo que se tiene que exigir y que se tiene que hacer, obviamente. Pero 100%, sobre todo porque, o sea, yo lo repito muchas veces, digo, que estamos trabajando con la salud de las personas.
O sea, no es que estamos trabajando con, no sé, con pastelitos, o sea, es que estamos trabajando con la salud de una persona. Entonces, o sea, si una persona entiende muy bien del cerebro, otra persona entiende muy bien del corazón, de los riñones, del sistema digestivo, o sea, te puede tratar muchísimo mejor, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, al final es eso. Es un tema que siempre yo creo que sigue pues, muy en auge y cada vez pues, se exige un poco más pues, que estemos muy especializados y que se tiene que ir un poco por esa vía. Pero a mí me gustaría volver un poco atrás, que nos hemos quedado cuando estabas aprendiendo alemán. ¿Sí? Pues yo, o sea, conocemos tu historia, es una historia muy interesante, que la gente no se crea que Aisha llegó aquí con su título de enfermera y le dijeron, ahí tienes las puertas, curra, buen salario. Pues, no, al final cuenta un poco cómo fue esa fase, pues aprender alemán, un poco lo que tuviste que hacer antes de poder currar como enfermera. Bueno, pues yo llegué aquí y todo el proceso del anerqueno, digamos, es relativamente fácil. Bueno, al final es traducir tus papeles. ¿Qué significa anerqueno para los que no sepan? El anerqueno es la convalidación de tu título universitario, ¿no? En este caso. Y entonces, bueno, pues tú, en el caso de los sanitarios, entiendo que por vosotros también, va por la Cruz Roja, ¿no? Te piden una serie de requisitos, la gran mayoría los tenemos. Es simplemente traducir tus papeles al alemán, entregarlos, luego tú recibes pues, tu factura que tienes que pagar y te dan 2 años, una vez tú empiezas tu proceso de anerqueno, te dan 2 años para presentar el idioma, ¿no? Que dices, ¡buah! 2 años, voy sobradísimo. No vas sobradísimo. O sea, te lo tienes que tomar muy en serio o sea, primero creo que el idioma se aprende realmente cuando vienes aquí. Claro, yo hice este mes online, me vine con mi Hochdeutsch básico y llego aquí y resulta que es suizo-alemán. Y yo digo, ¿suizo-alemán? ¿Qué es suizo-alemán? Y te hablaba la gente y yo decía, esto es chino. Entonces, claro, ahí ya tienes que ser consciente de, vale, tú aprendes un alemán, que es el Hochdeutsch, pero luego aquí la gente tiene su propio idioma, que además se ramifica en dialectos, ¿no? Que es el suizo-alemán. Varían palabras, varían formas de decir las cosas, aunque siempre se puede pedir a la gente que te hablen en Hochdeutsch, pero... Que además la gente sepa que es un idioma hablado. Claro, sí. Que solo es un idioma hablado, que no es escrito. Entonces, cada persona le da como su toque personal, ¿no? No hay 2 personas que hablen igual, porque no es un idioma en el que se pueda aprender con un libro. Entonces, eso hace todavía más complicado el hacerte entender con la gente de aquí, ¿no? Lo bueno del trabajar en un sistema sanitario es que todo va a ser escrito en Hochdeutsch, incluso las notas de enfermería, etcétera, todo es escrito en Hochdeutsch, no es que tú puedes escribir en suizo-alemán. Eso para la tranquilidad de la gente. Pero normalmente en el hospital te van a hablar en suizo-alemán. Pero bueno, básicamente yo llegué aquí con mi básico alemán y claro, yo venía con esta mentalidad de me hago el intensivo, tal, no sé qué, y a mí me abrieron los ojos y me dijeron, a ver, Suiza es caro. Aquí tus ahorros se te van a ir en el primer mes, 2 meses, o sea, si tú quieres disfrutar un poquito de la vida y del verano de aquí, Suiza, que además es maravilloso. Y yo decía, ostras, ¿y ahora qué hago? Y bueno, pues dije, bueno, pues nada, pues yo había trabajado también de camarera mientras había estudiado en la universidad, tal, no sé qué. Dije, bueno, pues a buscar trabajo. Así que me hice mi currículum, tal, y me fui a recorrer las calles y a entregar currículums y a hablar con gente, con los managers y sentarme y decir, bueno, pues ¿cuál es mi historia? ¿No? Me gustaría aprender el idioma, ahora mismo estoy en proceso, me gustaría trabajar. Entonces me dieron la oportunidad. Bueno, aquí se lleva mucho lo de el Schnuppertag o un día de prueba. Entonces hice 2 días de prueba, 3 días de prueba en diferentes restaurantes y bueno, en uno de ellos me dijeron, bueno, no tienes suficiente alemán, evidentemente no tenía nada de alemán, como para trabajar de cara al público, pero bueno, en un restaurante tailandés que trabajé me dijeron, el equipo habla en inglés y pues puedes ir soltándote un poco. Me dieron la oportunidad, lo cual yo me sentí súper agradecida, que eso creo que también es importante, ¿no? El hecho de uno no puede llegar aquí y esperar que así de la nada le va a salir trabajo. No. O sea, la gente aquí, si tú quieres, te van a dar la oportunidad. Ahora, tú tienes que estar dispuesto a dar mucho de ti. O sea, porque yo empecé como muy de lo bajo. O sea, incluso estuve lavando hasta platos en la máquina y metiendo los platos y todo. Y aún así, trabajando como fregaplatos o de camarera en un restaurante,
¿Te daba el suficiente dinero a final de mes para poder pagar tus facturas y vivir bien? ¿O Sí. O sea, o sea, no era una barbaridad, pero sí. O sea, sobrevivías? sí, perfectamente. O sea, incluso pude ahorrar. O sea, me pagaba mi intensivo de alemán aquí en Suiza. Yo iba de lunes a viernes, todas las mañanas 3 horas. Así estuve durante 5 meses. Pagaba mi Krankenkasse, pagaba mi abono de transporte, o sea, pagaba mi todo. Y mi pregunta es, ¿por qué no intentaste cuando viniste a Suiza empezar a trabajar como enfermera? ¿Porque no conocías el proceso o porque te veías Porque mal con el básicamente alemán? no tenía el alemán. Claro. Entonces, claro, o sea, requería de que yo me sentara a estudiar el alemán y hacer el examen para tener B2. Básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya O sea, es que fue bastante complicado porque, claro, cuando tú te pones a trabajar y ya empiezas a cobrar un buen sueldo, bueno, buen sueldo, a ver, en comparación a lo que yo cobraba en España, esto era una maravilla. O sea, yo creo que estaba cobrando como casi 4.000, ¿sabes? Y más propinas. Entonces, para mí era... Como que restaurante. Sí. Entonces como que me acomodé un poco. Estaba con el intensivo en alemán. O sea, a mí me explicaba todo en alemán. O sea, a mí nunca había estudiado alemán en español. Entonces me costó mucho más. Luego en octubre, noviembre, con una compañera del trabajo me dijo, oye, que están buscando enfermeras en una residencia. Que si quieres, pues lo puedes entrar a tus papeles, tal, no sé qué. Me dije, bueno, pues envié todo. Envié mi currículum en alemán, envié todos mis cursos traducidos, envié mi papel de que estoy haciendo la Anerkennung, todo. Mostrándole un poco, en plan, estoy en proceso, ¿no? Me gustaría que me diesen la oportunidad. Y me llamaron para hacer un Schnuppertag. Y yo fui ahí, madre mía, no entendía ni papa, porque claro, era una residencia de pacientes psiquiátricos y ahí sí que me hablaban más en suizo-alemán. Pero bueno, yo ahí fui, intenté pues hacer lo que pude, entender lo que pude, y cuando hice la entrevista, yo la entrevista también me la había preparado, porque más o menos las entrevistas pues más o menos te hacen las mismas preguntas. Todo, siempre, ¿no? sí. Entonces pues yo también me había preparado un poco la entrevista en alemán y como que medio me la defendí. Sí es verdad que me había dicho la jefa del departamento en el que hice la práctica, me dijo, yo creo que estudiaría un poquito más de alemán y luego vuelves. Y yo era como... ¿Qué nivel más o menos crees tú que tenías? Yo ahí tenía un... ¿No llegabas al B1? Yo ahí tenía un A2, yo iba a empezar yo el B1. No. Yo creo que de aquí... Yo estaba en A2, B1. Yo me gustaría sacar como una reflexión que decir... Hay 2 puntos muy importantes aquí. Punto número 1. Para la gente que nos dice, ¿puedo ir a Suiza sin hablar alemán? Aquí tienes el ejemplo. Es decir, sí, hay como 2 cosas importantes aquí. ¿Puede venir? Sí. Pero tienes que estar dispuesto a currar en un restaurante habiendo estudiado una carrera universitaria. Sí. Es decir, toda esa historia, que es súper interesante, se habría resuelto, por así decirlo, del hecho de haber estudiado alemán antes de venir, ¿no? Claro. Mucha gente nos pregunta, ¿aprendo alemán o francés o italiano? Joder, es que eres enfermero o médico o fisioterapeuta, vas a trabajar con personas que te van a explicar sus problemas en su idioma natal, que aquí es el suizo, entonces tienes que estar preparado para entenderles. No puede ser que llegues y no entiendes nada. Sobre todo las personas mayores. Claro, entonces porque van a hablar en su idioma natal, no les puedes exigir que te hablen en alemán, en Hochdeutsch, y eso requiere de un estudio y una preparación del idioma, que te vas a ahorrar toda esta historia interesante que nos has contado, pues invirtiendo un tiempo antes de venir. Creo que es muy importante, ¿no? 100%. Sí, tal cual. Pero bueno, yo lo hice a la salvaje, como quien dice. A la complicada, a tope. Yo me lanzo y aquí le echamos cara. Entonces yo me acuerdo que cuando me senté ahí me dijeron, bueno, tal, no sé qué. Igual haría falta un poco más de alemán. Y dije, claro, esto era octubre cuando yo hice la entrevista. Aquí viste que hacen las entrevistas, igual tú empiezas a trabajar en 3 meses. Sí. Entonces la idea era empezar a trabajar en enero. Entonces yo dije, no te preocupes. O sea, yo en enero vengo aquí full alemán. Era la idea. Pero bueno, ellos me contrataron y yo me intenté preparar lo máximo que pude, pero al final también trabajando un 100% como estaba trabajando yo, o sea, Suiza exige mucho y es complicado compaginarlo todo. Pero bueno, se pudo. En enero empecé.
Y fue una experiencia religiosa, porque yo nunca había trabajado con pacientes psiquiátricos, o sea, sí en urgencias, pero cuando están en brote psicótico, pero nunca en una residencia donde el paciente pues vive ahí y toma su medicación y hay veces que le dan algún ataquito o igual es violento, te grita, te ataca. Yo me acuerdo que a mí me insultaban en alemán y era como en plan de... Ok, sonrisa y... Pero bueno, al final fue todo un proceso que yo agradezco y fue aprendizaje tras aprendizaje tras aprendizaje constante. Cada día, cada semana, cada mes fue un aprendizaje constante que me empujó a mí también a decir, tengo que hacer este examen, o sea, tengo que presentarme a hacer el alemán. Entonces me acuerdo que ese año cuando empecé, en septiembre fue cuando me decidí y dije, venga, va, me presento. Me presenté, hice el examen y, bueno, pues aprobé la parte oral. Pero la parte escrita no la aprobé porque no había realmente estudiado mucha gramática. De hecho, desde aquí quiero dar las gracias a Isa, porque yo también me presenté al examen y gracias a que me pasaste los apuntes eso, aprobé a la primera la parte escrita. Muchas gracias. Me alegro. Pues sí, es que al final... o sea, la primera vez que me presenté fue un poco así a la locura, en plan de, bueno, vamos, ¿no? Yo creo que lo puedo probar y también por quitar un poco el miedo, ¿no? Y sí, aprobé la parte oral, esa guay, pero la parte escrita requería muchísimo más de trabajo porque al final el idioma no es que realmente sea difícil, es muy estructurado, ¿no? Necesita de saber cómo hacerlo, entenderlo. cómo prepararte. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues nada, yo ya había sacado una parte, lo guay que el TEC tiene dos partes, una vez que apruebas una parte, pues la otra ya como que te sacas de encima una. Y luego como el trabajo se me había empezado a hacer bola, porque claro, esto es importante que no lo había dicho, a mí no me contrataron como enfermera, a mí me contrataron como Assistentin Gesundheit, que es una especie de entre enfermera y Pflegehelferin, ¿no? Que es como auxiliar, perdón. Eso es. Entonces, claro, no me podían contratar como enfermera porque no tenía el título, pero tampoco me podían contratar como auxiliar porque tenía muchos más conocimientos. Entonces, bueno, me dieron esta posibilidad, negocié también el sueldo, que también era muchísimo más bueno que el de camarera, y además que yo ya me apetecía trabajar en el ámbito sanitario, ¿no? Así que, bueno, pues ahí estuve 1 año y medio trabajando en Assistentin, porque además es eso, el sueldo se me había subido bastante más, entonces se acomodó. Y lo de estudiar alemán como que me pesaba un poco. Me había presentado esta primera vez y luego pues yo dije, pues me dedico a disfrutar, ¿no? Entonces viajé muchísimo, disfruté muchísimo. Y luego ya cuando ya dije, es que yo quiero ser enfermera, yo quiero volver al hospital, yo quiero volver a hacer mi trabajo. Ahí fue mi motivación para presentarme esta segunda vez y ya sacarme el examen. Y ahí ya aprobé. Y una vez ya tuve mi papel, enseguida lo presenté en mi empresa y es que me acuerdo que creo que fue un 15 de julio o así, como a mediados de junio o julio. Y es que enseguida me consideraron enfermera incluso como 15 días antes. O sea, ya negociamos el sueldo, evidentemente. Nos volvimos a sentar, negociamos el sueldo y las condiciones. Y me consideraron desde el principio de ese mes como enfermera ya. Claro. O sea, estaba mucho mejor porque ya mi trabajo, bueno, pues había cambiado, no tenía otras responsabilidades, pero aún así no era lo que yo quería volver al hospital y lo tenía clarísimo. Entonces después de 6 meses yo era como en plan de yo quiero volver al hospital y me acuerdo que preparé mi currículum, me puse a entrar en las páginas de los hospitales y empecé a buscar pues qué ofertas había. Y a mí lo que siempre me frenó un poco era sentir como no tengo suficiente alemán. Hasta que llegó un día en plan de, bueno, mira, voy a mandar los currículums y ya que sea lo que Dios quiera. Pero tú ya tenías un B2. Aprobado, sí. Con validación todo, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no te sentías cómoda. Pero yo decía, o sea, yo sobrevivo aquí, ya conozco a mis residentes, ya conozco a mis compañeros, tal, no sé qué. Yo sobrevivo aquí, estoy bien. Pero vete a un hospital, que en el hospital te hablan suizo-alemán y es mucho más técnico y
O sea, Un son poco otras hablamos cositas, siempre ¿no? de superar miedos también con un objetivo que tú tienes, que era trabajar en un hospital, que te pues, hace superar una barrera que a lo mejor no tenías. ¿Por qué? Porque estabas muy cómoda en la Claro. residencia, ¿no? Pero, joder, que si superas el miedo, al final, pues estás como estás hoy, que yo te veo súper feliz. Es la bomba. O sea, yo cuando me acuerdo que fue una tarde que yo dije, voy a mandar currículums, y me acuerdo que además cogí un hospital y había varias cosas interesantes. Mandé como 5 currículos, literalmente a la hora me llamaron de uno de los departamentos, a la hora. Y ya me estaban ofreciendo un día para hacer el Schnuppertag, el día este de prueba. Y yo, al día siguiente, me escriben otros 2. Y es que creo que al día siguiente, o sea, los 5 currículos que había enviado, todo el mundo me había escrito para hacer el Schnuppertag. Y yo era en plan de, wow. Hice el primer día de prueba, que fue en trauma, me flipó. O sea, me flipó. ¿En qué hospital? ¿De aquí de Zurich? En el Unihospital, estoy en el de Zurich. Sí. Y que además era como también mi objetivo un poco. Yo quería ir al grande, al importante, Al mejor. al mejor, en plan, al que me va a aportar y me va a enseñar. Sí. Y también me parecía como un poco medio igual too much, pero después dije, vamos a arriesgar, porque aquí hemos venido a jugar. Y mira, y hice ese día de trauma y, tío, o sea, salí de ahí emocionadísima. Dije, es que esto es donde yo quiero estar. Y a los 4 días o así tenía otro en el departamento en el que estoy ahora, que es un departamento de cirugía cardíaca, cardiología, neumología y tórax, cirugía torácica, perdón, pero una estación privada. O sea, ahí vienen pacientes con seguro privado o pacientes que pagan ellos mismos las operaciones. No, vas a hacer aquí una pequeña pausa en el tema del seguro privado. Mucha gente no lo sabe, decir, en Suiza existe el seguro obligatorio, ¿vale? Y luego hay un seguro privado de gente que quiere pagar más para tener un trato, por así decirlo, más especial, ¿no? Claro, o sea, tú tienes el Explícalo seguro... un poco tú, que tú lo sabes mejor. O sea, tienes el Allgemein, que es el que yo creo que tenemos básicamente El todos, porque es el básico, y en el que básicamente tu deductible creo que es también el más alto. O sea, tú intentas pagar lo menos posible, ¿no? Pero también intentas ir al médico lo menos posible. Luego tienes el Halbprivat, que eso es como, tienes bonus, plus, ¿no? Pagas un poquito más, y luego tienes el Privat, que ahí es como que todo incluido, ¿no? Y creo que tu deductible será de 500 francos o algo así, el mínimo. En tu hospital, ¿qué diferencia ves tú en cuanto a la sanidad de una persona que tiene el seguro básico y la persona que tiene el seguro privado con todo? Bueno, básicamente, ya empieza por la habitación. El privado siempre va a ir a una habitación solo. No comparte habitación con nadie. El básico igual compartes con 6 o 4 pacientes habitación. Luego el tema de las comidas. ¿El trato es diferente? Yo creo que el trato es el mismo, porque al final la enfermera es enfermera, ¿no? Pero me refiero igual en la persona que tiene... No tengo ni idea, ¿eh? Bueno, a la hora... Nunca yo está en un creo que a la hospital. hora de los médicos. Yo sé que, por ejemplo, o sea, el que te opera igual es el mismo, pero el profesor... Pero a la hora de despedirte, de darte la mano, de darte el alta y toda la vaina, el profesor no te va a venir siempre. Si eres Allgemein, no te viene el profesor. Pero si eres privado... Pero si eres privado, viene el profesor y te habla a ti y te da la mano y te dice chao. Tú como enfermera has notado también que igual te exijan un poquito más de responsabilidad o que tienes que estar más pendiente por supuesto. de ese tipo de pacientes privados, del ala de los pacientes privados. Por supuesto. Sí. O sea, básicamente ayer tuvimos una VIP que venía a hacerte solo una prueba y era la esposa de no sé quién súper importante de Kirguistán. Y era como en plan, o sea, esto, acompañarlas vosotros, o sea, es como mucho cuidado con muchas cosas así. Yo creo que aquí vamos a sacar un tema importante, ¿no? Que es un poco la diferencia entre el servicio de salud español y suizo. En España es público, aquí es privado. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros, bueno, yo tengo una opinión personal y creo que hay cosas buenas y malas. ¿Qué te parece el servicio suizo aquí en comparación con el español? Por ejemplo, os has comentado a mí el tema de que te exigen una especial atención con pacientes. A mí me cuesta escucharlo, la verdad. A ver, yo creo que aquí
al menos lo que yo me he dado cuenta o me he visto a mí misma es ser más consciente de los gastos. O sea, aquí el ciudadano es consciente de lo que cuesta una consulta con el médico, de lo que cuesta una consulta con una enfermera, incluso una venda. O sea, saben lo que cuesta una operación, saben lo que cuesta un tubo de analítica. Entonces, claro, aquí no se toman el ir al médico a la ligera, que creo que es súper importante, ¿no? O sea, el tema en España es maravilloso tener un sistema sanitario público, es absolutamente maravilloso, pero yo siempre he dicho, yo creo que cuando uno utiliza el sistema sanitario público sería fenomenal que a ti te enviesen una factura donde tú veas todos tus gastos, que se ha utilizado contigo, el tiempo, no sé qué, no sé cuántos, y veas exactamente cuánto cuesta esa consulta que tú has utilizado, o sea, que has consumido, y gracias a la sanidad pública, o lo que tú quieras, no algo que tú tengas que pagar, pero que tú seas consciente de, ostras, wow. Sí, público no es gratis. Efectivamente. Mucha gente lo confunde y dice, no gratuita. No, perdona, no gratuita. Pagamos Bueno, cada euro, ¿no? Una final... de las cosas, la frase maravillosa que se escucha muchísimo en España a la enfermera, el que venga y te digan, es que yo pago tu sueldo, es que amigo, tú pagas mi sueldo y yo también me pago a mí misma mi sueldo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que son ese tipo de cositas que hacen la diferencia. Aquí el ciudadano es muy consciente de lo que cuesta el sistema sanitario. Entonces también lo utilizan con esa, ¿no? Con esa cautela, yo creo, ¿no? Incluso mis compañeras muchas veces, claro, y también he de decir que el sistema sanitario público también nos tendría que hacer conscientes también al personal a cuidar más de los recursos, ¿no? Porque yo creo que tampoco como profesionales somos conscientes de eso y creo que muchas veces pecamos de los recursos, ¿no? De la sobreutilización de recursos y cosas así. Sin embargo, aquí yo me he dado cuenta de que mis compañeros son muy conscientes y es como, o sea, esto es lo que tienes que utilizar y esto es lo que hay que utilizar, o sea, como que hay que ahorrar, o sea, ten cuidado, ¿no? Aquí no es que te pongan a abrir vendas y gastas y no sé qué y ala, jauja, ¿no? Como que los llevan muy a rajatabla. Otra cosa que llevan a rajatabla es el sistema de ordenador tiene un sistema LEPEN, que es que todas nuestras acciones tú las tienes que clicar. ¿Tú has acompañado al paciente al baño? Clicas. ¿Han sido 5 minutos? Clicas. Esos 5 minutos se cobran. ¿Tú has acompañado al paciente a tumbarse en la cama? Clicas. ¿Qué dices? Absolutamente todo está... O sea, todo ¿En está... serio? Sí. Ostras. Todo está en sistema, es súper complicado. O sea, yo todavía estoy intentando hacerme, porque también está en Alemania, hay cosas que entender, ¿no? De cómo efectivamente se utiliza, pero todo. Tú haces un electro del paciente, 10 minutos, clicas. Y Porque eso después todo se factura. Claro. Hostia. Todo se factura. Y eso nos lo exigen muchísimo. Ahora últimamente nos lo están exigiendo muchísimo. O sea, clicar todo lo que hagas. Tú vas al paciente porque ha llamado al timbre y simplemente quería hacerte una pregunta. 5 minutos de hablar con la enfermera. Lo clicas. Guau, Todo, me absolutamente todo. Yo justo quería unirlo con un poco preguntarte cómo es un día a día de una enfermera en Suiza y de si hay o muchas diferencias con un día a día de una enfermera en España. ¿Habéis visto la película esta de la enfermera suiza? No. Ay, ¿cómo se llama? No. Ay, ahora te diría, haz una pausa para Luego buscar el vídeo. no lo pasa. Luego luego no, lo pasa. luego lo Bueno, vemos. lo ponemos en De hecho, o sea, comentarios. Que la gente lo ponga en comentarios, eso. Ay, ahora mismo no me sale el nombre. Pero bueno, básicamente se ha hecho una película Vamos a hacer una cosa. Si este podcast llega a 1000 likes, lo ponemos en comentarios fijados, para que la gente lo vea. Seguramente la gente lo tiene que saber, porque es que esta película es, vamos, increíble. O sea, realmente muestra tal cual lo que es la vida de una enfermera suiza en un hospital. O sea, literalmente. Yo fui a ver esa película con mis compañeras y es que hemos salido de ahí y fue como... Es que yo creo que no tendríamos que haber visto la película nosotras. La gente tendría que ver esta película para entender lo que es nuestro trabajo. O sea, porque igual tú eras responsable de, no sé, 8, 10 pacientes
Y te llama uno por el antibiótico, te llama uno para el agua, te llama uno porque necesitas hacer pis, y eres una persona. Eres una persona. Entonces, esa película muestra exactamente todo, todo, todo. Es fascinante, fascinante. Algo muy interesante que has dicho antes. Creo que tengo el nombre. No lo digas, no lo digas. Si llega a mi like lo ponemos, si no, no lo ven. Chicos. Antes lo has dicho, el tema de que al final tú catalogas a la enfermera española como una enfermera de guerra, una enfermera que está especializada, no especializada, sino que tiene que tratar diferentes tipos de pacientes, ¿no? Y aquí en Suiza es como que hay enfermeras que están especializadas en ciertos pacientes. ¿Podrías tratar un poco más ese tema? O sea, la enfermera para mí de España es una enfermera de guerra, pero porque tiene que estar preparada para todo. Y aún, yo creo que ahora está un poquito mejor con el tema de las especializaciones y ya, por ejemplo, ya no te llaman a ti para trabajar en una atención primaria o con niños si no tienes el título, pero creo que aún así sigue habiendo gente que sin especialización está trabajando en este tipo de servicios, ¿no? En Suiza te permiten más especializarte, te permiten aprender más y te exigen en verdad hacer muchísimos cursos y aprender muchísimo de todo. O sea, de cada máquina que nosotros tenemos en el servicio, tú tienes un curso. De cada máquina, o sea, en la vida. Pagado por el hospital, obviamente. Sí. O sea, y lo haces en tu tiempo de trabajo y si lo haces fuera de tu tiempo de trabajo, son horas que así te agregan y a ti se te dan en días libres. También tenemos el sistema de si tú te quedas de más porque ha habido una urgencia, porque lo que sea que ha pasado, tú apuntas esas horas y así se te acumulan las horas y se te dan días libres. ¿Y eso no se hacía en España? No. Tú en España igual te quedabas de más o lo que sea en la vida. O sea, en la vida. Yo no tengo ni idea de cuántas horas de más he trabajado en España. Yo he regalado demasiadas horas así a la sanidad gratuita. A la sanidad gratuita. Porque es gratuita, ¿no? Me la hace vocacionalmente, ¿no? Efectivamente. Yo creo que se tiene muy... Vamos a salir los periódicos. No, hombre, es verdad. No, pero es que verdad. Este tema me toca porque mis padres son enfermeros y lo vivo, tío. La vocación. Como uno trabaja por vocación, parece que no tiene vida. Parece que no hace nada más que ser enfermero. O sea, me ha tocado, pues eso, 7, 8 años darme cuenta de decir, tengo vocación, sí, pero se me está gastando, ¿eh? Se me está gastando la vocación, la paciencia, la energía, las ganas. Y yo me di cuenta, digo, no. O sea, es que me estoy frustrando de que ya no quiero ver a la gente. O sea, no quiero estar aquí. Eso te pensaba en España. Sí. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que en Suiza se valoran a las enfermeras? Sí y no, diría yo. Porque al final aquí falta muchísimo personal. O sea, realmente falta muchísimo personal. Y al final la enfermera siempre saca el trabajo. Entonces, los días que falta personal y no se puede sacar personal de ningún sitio, a ti te toca pechugar como tú puedas. Y el trabajo, sacarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso al final genera en una persona, genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad y más, ni te quiero contar si no es tu idioma, no es como tu sitio de confort, ¿no? Como así decirlo. Pero bueno, o sea... Pero la pregunta va más allá, en plan, yo lo que me refiero es si tú te sientes valorada por los pacientes valoran, sí, los pacientes muchísimo. Valoran tu profesión. No me refiero al estrés, obviamente, vas a tener estrés aquí como enfermera, obviamente, pero me refiero más allá, más en cómo los pacientes te perciben a ti como enfermera. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. No, los pacientes muchísimo. O sea, aquí te tratan de usted y es un respeto absoluto y lo que diga la enfermera es como va a misa y lo que usted diga y es como... ¿En España no? Sí. Depende con quién te toque. A ver, yo es que estuve trabajando en urgencias, entonces yo creo que en urgencias también la gente, pues al final hablamos mucho de esto de al ser público gratis, ¿no? Tenemos esas como ahí que no coordinamos muy bien. La gente viene por cualquier cosa y la gente espera que le atiendan en 2 horas porque le duele el dedo. O sea, nosotros no lo sabemos. La verdad es que no trabajamos en hospital ni tampoco hemos ido a ninguno. Pero ¿tú crees que aquí en Suiza las personas van al hospital a la mínima? ¿O solo van cuando tienen algo urgente o algo importante? Sí, 1000 por 1000. No, al final, pues es muy triste, ¿no? Pero cuando la gente, bueno, todo, yo creo al final, lo que no pagas, no lo valoras. Muchas veces, ¿no? Y el hecho de que tú recibas una factura en casa
de 2.000 francos por haber ido a lo mejor a hacerte una revisión de la garganta cuando te puedas haber quedado en casa porque tienes un catarrillo, pues a lo mejor la gente no va, Claro. porque son 2.000 francos. Entonces, ese cambio de saber lo que te cuesta o saber lo que le está costando al sistema el que tú vayas ahí y no ir a tu médico de cabecera, por ejemplo, en España yo creo que todavía falta mucho, ¿no? Que no concebimos como la sanidad primaria como la base de todo el sistema sanitario, que si funciona bien quitaría mucho trabajo a hospitales, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero es que esta cuestión, o sea, al final es educación, ¿no? Yo recuerdo, pero es que muchísimo, venía gente con dolores que, no, es que me duele la rodilla hace 3 meses. Vale, hace 3 meses te duele la rodilla, ¿por qué vienes hoy? ¿Por qué justo hoy? Es que hoy me duele más. Y en 3 meses, que bueno, no hemos podido ver al médico de cabecera, no hemos podido hacer cositas. Ahí está la cuestión. Al fisio. Al fisio. Al fisio, O sea, chicos, aquí no no hemos al fisio, podido- aquí no al fisio más a no hemos menudo, podido- joder. O sea, no hemos podido hacer cosas entre medias, ¿no? Sí. Entonces, y así 1000. O sea, 100%. mil historias. Una mil historias. pregunta, una pregunta que nos hace muchísimo nuestra audiencia, ¿no? Que la mayoría y gran parte son enfermeras y enfermeros. ¿Cuánto es el sueldo medio que puede tener un enfermero o una enfermera aquí en Suiza? Pues lo bueno que tiene, yo creo, el sistema suizo es que tú negocias tu salario, ¿no? Y valoran mucho edad, experiencia y estudios. Entonces, si tú eres una enfermera de 23 años, no va a cobrar lo mismo que una de 30 ni de 35. Eso para empezar. Y luego una persona que ha acabado la carrera y ya se acaba ahí, y otra que tiene 2 máster, pues tampoco va a cobrar lo mismo. Lo cual yo, la verdad que lo encuentro fascinante porque te da un poquito ese empuje de decir, voy a estudiar un poquito más o voy a hacer algo más, ¿no? Porque quiero ganar un poquito más. Pero más o menos son entre 6.300 y 7.000 y pico, diría yo. Sin contar horas extras ni Sí, sin nada. contar horas extras, días festivos, fines de semana, noches. Y luego aquí tienen un agregado que es el Spätdienst, que es trabajar después de las 8 de la noche. El Spätdienst es hasta las 11, entonces de 8 a 11 de la noche también se te pagan, cada hora se te paga un extra añadido al sueldo. Claro, tú con el sueldo que tienes actualmente como enfermera, ¿crees que es lo suficiente como para poder vivir en Zurich? Tú vives aquí en Zurich, ¿no? Yo vivo ahora mismo en Baden. Ah, ¿te has mudado a Baden? No lo sabía. Cantón Aragón. Porque estoy viviendo con mi chico. Ok, pero bueno, aún así, aquí en Suiza, ¿tú crees que con el sueldo Pero bueno, de te quiero decir que Baden tampoco es Sí, además barato. Baden es, una, No no, lo Baden es un imagino, pueblecito me lo muy imagino, mono, me lo pero que también... Sí, Me lo o sea, imagino. sí, sí. Con el sueldo de enfermera, ¿puedes vivir en Suiza bien? de sobra. Pero de sobra. 1000 de sobra. O sea, pero de sobra vivir bien y de sobra ahorrar y de sobra viajar y hacer de todo. No, sobre todo cuando vienes a lo mejor de haber ganado muchísimo menos y aún así pues haber vivido, ¿no? Es decir, mucha gente nos dice, no, es que Suiza es carísimo, no se puede vivir. Joder, pues no sé si mi grupo cercano, la gente que conozco, es especial o tiene algún don, pero todos los que conocemos, que será porque somos jóvenes, no tenemos familia, etcétera, vivimos bien, tenemos hobbies, hacemos planes, ahorramos y sobre todo yo creo que el dinero no es una preocupación, que yo creo que ese es el chip más grande que te hace Suiza, ¿no? Es decir, que el dinero llega a un punto en el que no te acuestas pensando en, ostras, llego a fin de mes, después de haber estudiado 4 años formándome, tener un trabajo de la leche, me estoy preguntando si llego a final de mes. Y eso no puede ser y Suiza al final pues te lo ofrece, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo Sí, te tal ha cual. cambiado a ti el O sea, dinero? El tener un sueldo suizo y Mira, dejar de a mí, cobrar un para mí sueldo lo más español. importante es, yo también he hecho una mano a mi familia y tal y cual, entonces para mí lo más importante era yo poder echar una mano cuando fuese necesario y a la vez poder tener una vida, ¿no? Poder seguir haciendo mis planes, poder irme en mis viajes, poder incluso, que tenía la oportunidad de llevar a miembros de mi familia de viaje y hacer viajes con un hermano, con otra hermana, con tal no sé qué, y tener estas experiencias que si hubiese quedado en España no las habría tenido, sin lugar a duda. Y por ejemplo, me ha tocado, yo tengo mi coche aquí, me lo he traído de España. Y no sé, la gente pensará, un dineral. No. Yo me lo pude traer, hice los papeles y la verdad que me salió súper bien de precio. Y lo tengo aquí y el seguro igual lo tengo súper bien y me sale igual que en España.
Aquí en Suiza tienes las ruedas de verano y las ruedas de invierno. Entonces 2 veces al año las tienes que cambiar. Y ahora me tocó cambiar las ruedas de invierno en verano. Y, tío, y fíjate que yo he ido ahí con mi cita y me dicen, hombre, con estas ruedas de verano es que no, a ti te paran, tienes un accidente, y estaban lisas. Y yo, mierda, y ahora yo, cómprate 4 ruedas, a ver cuánto me va a costar la gracia, tal, no sé qué, esto, lo otro. Tío, me salió súper bien de precio. Y además, las mejores ruedas que me podía poner. Y yo me sentí súper agradecida de decir, fíjate, se me ha presentado esta situación y he podido afrontarla sin tener que sacrificar algo. O sea, y perfectamente, yo lo he pagado, ya está. A mí me han puesto mis 4 perfectas ruedas. Yo pienso que justo exactamente lo que ha dicho Ismael es que lo describe todo. Que al final en Suiza es como que el dinero no es una preocupación, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, no he trabajado en España y no sé lo que es realmente la preocupación de no llegar a final de mes. Vosotros dos habéis vivido en Madrid y habéis trabajado en Madrid, una ciudad muy cara, y sabéis que con los sueldos que hay ahí, pues no llegabais ninguno de los dos a final de mes. ¿O no? Os contamos... No, yo siempre digo lo mismo. Yo en Madrid pues tenía que elegir si comía carne, pescado, y al final pues yo no vivía con mis padres, y sobre todo para mí era la sensación de frustración, ¿no? De, tío, soy un tío formado, con habilidades, que le gusta lo que hace, que le gusta cuidar de la gente, y no me permite llegar ni a final de mes, ni irme a cenar con mis padres o con mis hermanos o con mis amigos. Y a mí eso fue el clic que me hizo pensar, oye, tío, o te mueves, o la situación en España es la que es, que muchas veces yo creo que a la gente no sé qué le pasa, que nos chocamos contra una pared y no la vamos a tirar. Y hay un momento en el que la situación en España, en las profesiones sanitarias, desgraciadamente es la que es. Y o cambias, o el sistema seguramente no cambie. Y eso a la gente pues le falta dar ese pasito y ver que hay gente como nosotros en este caso que lo ha hecho, que lo ha pasado mal, que ha pasado por la época dura y que ahora tiene una vida, por suerte, que le permite hacer muchos planes, tener menos preocupaciones y sobre todo pues también pasarlo muy bien con la familia y amigos, ¿no? Que también pues es de lo que se trata, ¿no? Hombre, yo el primer año estando aquí, yo me acuerdo que cada 2 meses viajaba a Madrid. O sea, echaba tanto de menos a mi familia que cada 2 meses estaba en Madrid. Hasta que una amiga me dijo, que me voy a acordar toda la vida, me dijo, tía, si tú te has ido, no puedes estar viniendo cada 2 meses a Madrid. O sea, disfruta de tu vida allí, haz tu vida allí y tía, elige, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, vale. Yo creo que es un tema muy importante que has sacado ahora, que es el tema de la gente que emigra. Muchas veces tiene la sensación de tener que volver a casa, ¿no? Yo siempre digo que cuando emigras te haces como una barrera porque no te quieres dar a conocer en la nueva ciudad, porque siempre te como la idea de volver, ¿no? Y en el momento en el que tú decides, oye, yo estoy aquí, voy a disfrutar de esto y me voy a dar a conocer, te cambia un montón todo, ¿no? Empiezas a disfrutar mucho más de la experiencia, te das a conocer, disfrutas de lo que te tiene que ofrecer el país nuevo, y yo creo que ese es el punto que todo el mundo tiene que romper, de que tu familia es importante, tus amigos es importante, pero tu decisión estuvo tomada por algo y disfrútala. Tal cual, sí, tal cual. O sea, a saber lo que pasa el día de mañana, pero tal cual, es como disfrutar la experiencia aquí, o sea, conoce a la gente de aquí. O sea, también yo creo que el hecho de... Mira, una cosa que yo agradezco de tener la profesión que tengo es que me ha obligado a estudiar el idioma. Por ende, me ha abierto las puertas a conocer a gente increíble. Porque hay muchísima gente que solo habla en alemán. Pero si yo no hablas alemán, no podría haberles conocido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hay mucha gente que viene aquí, igual se conforman con el trabajo básico que les dé, pues eso, un 4.000 o un 3.500, y con eso, guay, me permito ahorrar 500, lo que sea, y me junto con gente que habla español. Y te estás perdiendo tantísimo, porque yo creo que Suiza tiene muchísimo, pero muchísimo que ofrecer. O sea, creo que es un país fantástico. Tienes todo, tienes de todo. Tienes agua, tienes montaña, tienes ríos, o sea, no sé, me encanta. Es verdad que es muy difícil. Hay un tema que hemos tocado antes y que ha sido fuera de cámara, pero queremos ahora que lo digas también aquí. Comentes que en Suiza al final no tienes techo. Tú puedes llegar a donde tú quieras. Es un país que te ofrece todas las oportunidades que desees. Coméntanos un poco. Pues mira, o sea, a mí, por ejemplo, me llamó la atención. Yo cuando empecé, tú tienes tus 3 meses de prueba, tú acabas 3 meses de prueba, tú tienes una charla y te preguntan, bueno, ¿cuáles son tus objetivos a fin de año?
Y yo como que mis objetivos, no sé, sobrevivir. Y es como, o sea, qué cosas quieres aprender, o sea, hasta dónde te gustaría llegar, o te gustaría estudiar algo más, o cosas así. Y dije, ostras, o sea, se me abrió un abanico de posibilidades. Y luego hablando con compañeras me dijeron, en plan, aquí es súper normal, que igual estás 1 o 2 años trabajando aquí en este departamento, pero luego tienes una reunión y te ofrecen, no sé, hacerte Pflegeexpertin, Expertin sería en alemán, Sí. como experta en algo específico y tal, o como avanzar escalones y formarte para llegar a ellos, ¿no? Si tú llegas y dices, yo quiero ser supervisor, bueno, pues te van a exigir que hagas tus cursos y te formes y Pero estudies te van para a dar llegar la a eso. oportunidad Hombre, por supuesto. para hacerlo. Por supuesto. Y algo que muchísima gente sé que se estará preguntando en casa. Una persona que haya estudiado en España la carrera de enfermería, ¿está lo suficientemente preparada para trabajar en Suiza? Sí. Sí, 1000 por 1000. 1000 por 1000. La única barrera es el idioma, pero vamos, que una vez superas eso, o sea, tú sabes, igual que fisio, o sea, tu profesión, tú la conoces. Entonces, Esa es mi pregunta. Mi pregunta es si las personas que han estudiado en España la carrera de enfermería están preparadas académicamente para trabajar aquí en Suiza. sí, 100%. O sea, pero ya te digo, al haber salido un poco con esta educación de enfermera de guerra, tú estás preparada para todo. Yo me acuerdo mi Schnuppertag en este departamento, que fue lo que más me flipó y por eso yo dije, no, quiero venir aquí. Un paciente se nos puso malo. De repente, hipotensión, o sea, se estaba poniendo malísimo. Y claro, o sea, las chicas en plan un poco corriendo y yo echando una mano ahí como diciendo, le cogemos otra vía, traemos un ringer, le ponemos no sé qué y como le sacamos la analítica, tal, como dándole un poquito más al Assistant Arts, que es el médico asistente, porque también ese es otro melón que abrir con el tema de los médicos, porque no es que uno estudia medicina y ya es médico Sí. y tal. O sea, también tiene diferentes títulos. Y era como, vale, sí, tal, no sé qué, no está orinando este paciente desde no sé qué hora, le ponemos una sonda. O sea, y eso me flipó, porque yo los conocimientos los tenía. Ahora, a la hora de comunicarme era como en plan de catéter, o sea, como Flüssigkeit, como soltando palabras, pero que al final se entienden, ¿no? Claro. Pero, o sea, los conocimientos uno los tiene y uno sabe cómo reaccionar en la situación cuando se necesita, o uno sabe cuándo decir este electro no está bien o este paciente no se encuentra bien. Perdonad si nos han apagado algunas cámaras, pero estamos otra vez de vuelta. Aisha, te voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo más random que te ha pasado en Suiza trabajando como enfermera? Lo más random, pues yo creo que sería en la residencia con los pacientes psiquiátricos. En plan, sí, a un paciente yendo, o sea, cagándose por los pasillos y porque tenía diarrea y cagándose Claro. por los pasillos y que le importara nada y cosas así. Sí, cosas así, la verdad, no Pero he tenido... tú te has sentido, sientes que los pacientes suizos te respetan como enfermera. En el hospital sí, en el hospital sí, en la residencia no. Al final también eran En la personas. residencia, cero. Claro. O sea, también eran pacientes con Claro, patologías con problemas psiquiátricas, psiquiátricos, claro, un poco que más eso cambia todo especiales mucho, quizá, ¿no? no sé. Eran pacientes con problemas psiquiátricos, pero mi pregunta es, ¿un paciente hospitalario, normal y corriente, valora y respeta a una enfermera aquí en Suiza? Sí. Yo creo que la profesión en general se respeta muchísimo. Inclusive, o sea, yo que trabajo en una estación privada, o sea, tienden mucho a dar al personal como muchos gestos de agradecimiento y cosas así. No, yo creo que se valora mucho. Eso sí, se tiene como un respeto extraordinario al médico. O sea, pero... Una figura máxima, ¿no? Figura Dios, es Dios. Bueno, yo creo que ha sido un podcast súper interesante. Y para Claro, terminarlo, eso siempre fenomenal. hacemos con la misma pregunta, ¿no? Que es, ¿qué le dirías a esa persona que se está pensando pues en emigrar a Suiza? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué ánimo le darías?
tu cámara, así que todo tuyo y a por ello. Pues si estás pensando en venir a Suiza, yo te diría, da el salto. O sea, lánzate, ven con toda y sobre todo con miedo, pero lánzate. O sea, aunque haya miedo, o sea, se puede sacar el idioma, se puede relacionarse con gente, se puede disfrutar de la experiencia, porque al final Suiza es una experiencia extraordinaria y tiene muchísimo que ofrecer. Así que si estás abierto y tienes muchas ganas de vivir la experiencia, yo te diría salta, porque te van a recibir aquí con los brazos abiertos, o sea, 1000 por 1000. Y si no, aquí estamos. La verdad que un placer, ha sido un auténtico, no sé, pues disfrute estar aquí contigo hoy. Sí. Total, me lo he pasado como una enana. O sea, A Que nosotros- la gente fenomenal. también la disfrute, que dejen comentarios, me gusta, que se suscriban, por supuesto. Si quieres una segunda parte con Aisha, Aquí estamos. dejárnoslo en comentarios. Creemos que Aisha al final aporta muchísimo valor y Muchas gracias, chicos. no dudamos Ha que sido es una muy, buena muy guay. enfermera aquí en Suiza. Y nada, ya sabéis, si queréis un segundo podcast, escribidlo en comentarios, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chao. Chao.